Pasamos en este momento al comentario y los buenos días a nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza. Para nosotros, la verdad que nos alegramos mucho de estar de nuevo aquí en la mesa, aunque nos mantuvimos en contacto con el programa, con el país y con el mundo desde los Estados Unidos a todo lo largo de nuestra permanencia allá. Pero estar de nuevo ya en la mesa, la verdad que es bien gratificante. Estuvimos en Estados Unidos básicamente acompañando a mi esposa en un tema de salud que le viene aquejando desde hace mucho tiempo. Se iban a tomar decisiones importantes con respecto a ese proceso que ella viene siguiendo en Estados Unidos desde hace ya un buen tiempo. Y queríamos estar ahí y de hecho estuvimos allá, unas juntas médicas en la unidad especializada del Hospital Presbiteriano que trabaja con el tema espinal, el tema de la columna vertebral. Y allí se decidió que ella debe ser intervenida quirúrgicamente y nos explicó de los riesgos de la operación y de las posibilidades de éxito y sobre todo del tiempo más adecuado para la intervención, que sería ya cuando comience a refrescar la temperatura, se aproxime el invierno, porque luego de la operación viene un periodo de inmovilización que sería muy caluroso durante los meses del verano y entonces se decidió para esa época. Creemos que las cosas van a salir bien y agradecemos la solidaridad de todos nuestros compañeros que durante nuestra ausencia pues hicieron un gran trabajo y se mantuvieron en contacto con nosotros. Miren, hay dos temas internacionales de mucha importancia en el día de hoy. El primero, que yo creo que es el único tema que en Estados Unidos en estos días, en estas semanas, ha tenido la fortaleza informativa como para sobreponerse al tema de la guerra en Ucrania, ha sido la insólita, así lo califican la mayoría de medios norteamericanos, la insólita filtración de un borrador de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos que tiene que ver con lo que sería el voto, la opinión de el más alto tribunal de ese país con respecto a la ley del aborto que fue aprobada hace 50 años, en 1973, y que convirtió el aborto en un tema legal a nivel nacional desde el punto de vista federal. Siempre dijimos que con la configuración ampliamente conservadora de la nueva Suprema Corte de los Estados Unidos, habrían temas que podrían ser tocados y que se podrían producir transformaciones inesperadas, transformaciones inéditas. Y este es el caso de la ley del aborto, la famosa ley Roe and Wade de 1973. ¿Qué ha pasado? El periódico Político, que es una publicación que básicamente trata los asuntos políticos en los Estados Unidos, es una publicación de gran reputación, tiene su sede principal en Virginia, muy próximo ahí a Washington, específicamente en Arlington, Virginia. Ese periódico obtuvo una copia, ni siquiera obtuvo un informe confidencial, obtuvo una copia del borrador redactado por el juez de la Suprema, Samuel Alito, uno de los jueces conservadores. Y en ese borrador se establece que por lo menos 5 de los jueces de la Suprema, son 9, 5 estarían de acuerdo con lo que él está planteando, que es anular el permiso del aborto desde el punto de vista federal, anular esa ley de 50 años de 1973,
entendiendo esos magistrados que se cometió un error cuando se aprobó en esos términos en aquella época. Esto está siendo considerado en los Estados Unidos como una filtración sin precedentes, una filtración extraordinaria. Sucede por primera vez en la historia de la Suprema Corte de Justicia, y lo grave es que no solo se trata de que es un borrador que contiene lo que serían las opiniones de la mayoría de los jueces, sino que prácticamente deja tácito que habrá una votación favorable a anular el aborto en esa sentencia de la Suprema Corte, que está supuesta a dictarse a finales de junio o a principios de julio. Exacto. Hay que decir, interesantísimo, Rosendo, de verdad, que son varios trenes en un mismo choque. Primero, como has dicho, lo insólito de la filtración, es decir, no estamos ante la filtración de una noticia, ni de un testimonio, ni estamos hablando de la filtración de un diálogo. Estamos hablando de 98 páginas de conclusiones de un juez de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Para llegar ahí, todo el mundo sabe que el filtro profesional es extraordinario. Esos jueces, todos, los liberales, los conservadores, los moderados, que llegan ahí, son verdaderos facultativos. Son gente que puede dictar horas y horas y horas de conclusiones e interpretaciones de la ley acorde a sus principios ideológicos. 98 páginas llegaron a las manos de políticos, en lo que da la impresión, y es lo que muchos dicen, de que es una filtración interesada. ¿De quiénes? Bueno, a favor o en contra, habrá que ver. Y lo otro, Rosendo, el caso Roe versus Wade, al haber llegado a la Suprema Corte y al haber tenido una jurisprudencia favorable en ese momento al aborto, le daba al aborto una condición de derecho federal. Si se llegara a votar mayoritariamente en contra, que eso está por verse, ya sería un terremoto de un distinto grado, ¿verdad? Uh-huh. Si llegara a votarse en su contra, entonces perdería la condición de derecho federal y pasaría a ser juzgado directamente por los jueces locales. Y eso sería un berenjenal. Serían decisiones locales de cada estado. Eso sería un berenjenal en términos procesales por la cantidad de instancias sometidas. Óyeme, insisto, hay que ver si una cosa serán esas conclusiones de hálito y otra será votar en contra de algo que ya, hay que decirlo, hay estados donde está perfectamente normalizado. El caso de la Florida, por ejemplo, que siempre se cita como una de las leyes más liberales en ese sentido. Óyeme, es un terremoto en términos jurídicos y también podría serlo en términos políticos. Es un terremoto revertir la ley, pero es un terremoto que casi genera tsunami de amplia magnitud. El que se filtrara este informe. 28 páginas. El que se filtrara este informe que deja claro que habrá un voto favorable a la eliminación federal del aborto. ¿Quiénes, además del juez Samuel Alito, estarían apoyando esta iniciativa? Clarence Thomas, el único juez negro en la Corte, que es considerado el más conservador de todos, el juez Neil Gorsuch, el juez Brett Kavanaugh y la jueza Amy Coney Barrett. Estos tres últimos fueron los designados durante la administración de Donald Trump. Y ahí quedó establecido que se avecinaban días importantes en los procedimientos de la Suprema Corte de Justicia por el carácter demasiado conservador que adquiría el tribunal a partir de esta nueva configuración. ¿Qué llama la atención? Que el juez John Roberts, el presidente de la Corte, que es conservador, no se va a sumar a la iniciativa y va a votar junto a los tres liberales que hay en la Suprema Corte de Justicia, y entonces la votación sería 5-4. Pero la verdad que esto es una información sin precedentes y deja claro que si se aprueba como está planteado, entonces el aborto pasará a ser una prerrogativa de cada estado. ¿Qué ocurre con una ley de ese tipo en Estados Unidos? Una ley que tiene que ver con lo que es el carácter políticamente ideológico. Bueno,
los estados republicanos en su mayoría van a estar de acuerdo con esto, o están de acuerdo con esto. Los estados demócratas no están de acuerdo con una decisión como esta. Los estados republicanos básicamente están en el sur de los Estados Unidos y en parte del centro de los Estados Unidos, y los estados demócratas en la costa este, el centro, el noreste y otras zonas de los Estados Unidos. Anoche hubo una concentración de ciudadanos frente al edificio de la Suprema Corte en Washington, exigiendo los ciudadanos que este propósito que ha puesto a la luz el periódico político no se lleve a cabo, porque sería un retroceso demasiado grande para ese país. ¿Y por qué? Porque esto significa que otros temas, otras conquistas que se han adquirido en Estados Unidos y que favorecen a millones de ciudadanos, podrían verse también en peligro de ser revertidas. Por ejemplo, podríamos citar el caso del matrimonio entre parejas del mismo sexo, que está aprobado desde el punto de vista federal, vía una decisión de la misma Suprema Corte de Justicia, pero que ahora estaría también en peligro de ser revisado y probablemente retroceder en ese sentido. Vamos a darle seguimiento a este tema, porque la verdad que va a estar ocupando los primeros planos durante muchos días en ese país. Repito que la votación debe producirse a finales de junio o a principios del mes de julio. ¿Qué se tomó como base para discutir este tema? El estado de Missouri introdujo una iniciativa ante la Suprema Corte para ese estado anular el aborto como un derecho federal, sino que fuera un derecho de cada estado. Ese tema llegó a la Suprema y entonces ahí se aprovechó para legislar en sentido general sobre la pertinencia o no de mantener esta ley desde el punto de vista federal. Se tomó lo de Missouri y se avanzó entonces en un sentido más amplio. ¿Qué otro tema hay de interés? El tema todavía de la invasión de Rusia a Ucrania. La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, viajó este fin de semana a Kiev junto a una comisión de congresistas norteamericanos, tanto republicanos como demócratas. Y allí ella dijo que habían viajado a Kiev para dar un apoyo contundente e inequívoco a Ucrania, de que Estados Unidos está con ese país. A eso ya ustedes saben que hace unos días relatábamos aquí, habían viajado allá figuras como los secretarios de Defensa y el secretario de Estado, dígase secretario de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, y que desde allí habían tomado decisiones desde el punto de vista militar y desde el punto de vista de la reinstalación de la dotación diplomática de Estados Unidos en Ucrania. Y ahora llega esta comisión de congresistas dando una declaración tan contundente como esta. La verdad, otra cosa que se puede agregar sobre ese tema es que, de acuerdo con informes de inteligencia tanto de Estados Unidos como del Reino Unido y de otros países, Vladimir Putin y Rusia estarían en los próximos días anunciando que están definitivamente en guerra contra Ucrania, dejando ya detrás el susodicho discurso de que se trata de una operación militar especial, y hablando ya exactamente y claramente de que han invadido a Ucrania y de que están en guerra con ese país. Esto tendría el propósito de motivar a la población rusa, según estos informes, para que apoye a ese país en su confrontación con Ucrania. La verdad que la situación sigue siendo bastante difícil. Putin estaría haciendo ese anuncio probablemente para el día 9 de mayo, el 9 de este mes, cuando se celebra el Día de la Victoria de Rusia sobre los nazis en 1945, y a partir de ahí, esto que parece una guerra entre Ucrania y Rusia, pero que muchos se atreven a pensar, y quizás tendrían hasta alguna razón, de que estamos ante la Tercera Guerra Mundial,
con el involucramiento de naciones como Estados Unidos, como Alemania, como el Reino Unido, como Japón y como 40 otros países. 44 países involucrados, Rosendo, Sí. en la guerra. Entonces, si cualquiera pensara que se trata ya de la Tercera Guerra Mundial, probablemente hasta tendría razón. Llévatelo, Cundo.